Madre, tú puedes quedarte en el cuarto del patio. Sí, hijo, no te preocupes. Suegra, le puse todas sus cosas en la silla para que se las lleve. Entiendo. Una madre lo perdió todo en silencio. Su esposo murió, y su propio hijo la dejó sin nada. La echaron de su casa como si nunca hubiera existido. Pero en el lugar más olvidado de la ciudad, empezó de nuevo, y lo que encontró bajo la basura cambiaría la historia de todos. Tras la muerte de su esposo, Carmen regresó a casa en silencio. El luto pesaba en su cuerpo como si aún llevara la tierra encima. Cada paso se sentía ajeno, como si no caminara hacia su hogar. La puerta seguía en el mismo lugar, pero algo había cambiado. Al entrar a la casa, el silencio no era el mismo. Algo faltaba. Los objetos seguían en su sitio, pero ya no le pertenecían. Su nuera, Clara, movía cosas sin mirarlas siquiera. Ya acomodé el salón, dijo sin emoción. Hacía falta orden. Carmen observó el jarrón cambiado de lugar y entendió todo. No era solo la muerte, era el inicio de algo peor. La luz gris entraba por la ventana. Carmen se sentó frente a la mesa. El notario abrió su carpeta con manos firmes. Ricardo, el hijo de Carmen, observaba en silencio. Cada palabra caía como un golpe seco sobre la madera gastada. La casa, el taller, las herramientas, todo quedaba a su nombre. Carmen no fue mencionada ni una sola vez en el documento. El silencio después de la lectura pesó más que cualquier palabra. Ricardo carraspeó, evitando mirarla directamente a los ojos. «Puedes quedarte en el cuarto del patio», dijo sin emoción. Clara asintió desde la puerta, como si todo ya estuviera decidido, y en ese instante, Carmen entendió que ya no tenía nada. El olor a ropa guardada llenaba el cuarto. Carmen subió despacio las escaleras. Al abrir la puerta, su mundo ya no estaba donde lo había dejado. Las cortinas habían cambiado. Su cama ya no era suya. Sobre el cabecero colgaba un camisón que no le pertenecía. Sus cosas estaban dobladas en una silla, como objetos olvidados. Abajo, Clara movía muebles con una seguridad que dolía. Era necesario reorganizar. Murmuró sin mirarla siquiera. Carmen bajó en silencio, cargando lo poco que quedaba suyo. El cuarto del patio la esperaba, oscuro, húmedo, ajeno, y sin lágrimas. Entendió que ya no tenía lugar en su propia vida. La noche caía pesada sobre el techo húmedo. Carmen no lograba dormir. Los pasos arriba, las risas ajenas, le recordaban que ya no era su casa. Contó una y otra vez lo poco que le quedaba entre las manos. Una muda, un cuchillo, un caso viejo y unas monedas escondidas. El amanecer llegó sin aviso, gris y frío como su silencio. Se levantó sin hacer ruido, como quien huye sin ser vista. Metió todo en un saco de tela gastada y respiró hondo. «Ya está», susurró apenas, sin esperar respuesta. Cruzó la puerta trasera mientras la casa aún dormía, y caminó sin mirar atrás, como si nunca hubiera vivido allí. La madrugada era fría. Carmen caminaba sola por calles vacías. Dejaba atrás su casa, sin mirar, sin detenerse ni una vez. Cruzó el puente con el río oscuro debajo, como un abismo. La ciudad fue quedando atrás mientras avanzaba sin rumbo claro. Cuando las casas desaparecieron, apareció el terreno olvidado. Una valla rota marcaba el inicio de un mundo que nadie quería. El aire olía a óxido y humedad. Carmen entró sin dudar. Frente a ella, montañas de basura se alzaban en silencio. Se quedó quieta un instante, hasta que sus manos empezaron a moverse. Y así, sin plan, comenzó a sobrevivir con lo que otros desecharon. El sol caía sobre el terreno húmedo. Carmen clavaba tablas con manos firmes. No había planos, solo intuición y memoria guiando cada movimiento. Puertas viejas se alzaban como paredes torcidas pero firmes. Trozos de zinc cubrían el techo, dejando pasar hilos de luz. Amarraba todo con alambre rescatado de camas rotas. Desde lejos algunos hombres reían al verla trabajar. La vieja se volvió loca, decían sin acercarse. Carmen no respondió. Siguió encajando cada pieza en silencio, y entre burlas y desechos, comenzó a levantar algo propio. Una mañana, cuando Carmen ajustaba una tabla, se apareció una niña delgada, descalza, con un ojo amoratado. No dijo nada, se quedó observando, inmóvil, como midiendo el peligro. Carmen la vio, pero siguió trabajando sin mirarla de frente. Respetó su silencio. Al intentar levantar un tablón pesado, dudó apenas un segundo. «Si vas a quedarte ahí, sujétame esto», murmuró sin dureza. La niña se acercó,
y tomó el otro extremo sin hacer preguntas. Trabajaron juntas bajo el sol, sin nombres ni historias compartidas. Al mediodía, Carmen partió su pan y le ofreció la mitad, y sin palabras. Nació entre ellas una alianza que no necesitaba explicación. El martilleo resonaba entre los restos, Carmen ajustaba una bisagra oxidada, la niña ordenaba clavos cuando una sombra se detuvo en el borde. Un anciano de manos firmes observaba la estructura con atención. «Eso se vendrá abajo con la lluvia», dijo con calma. Carmen levantó la mirada, sin ofenderse, solo esperando. «Entonces ayúdeme a que no caiga», respondió sin rodeos. El hombre dejó su caja en el suelo y sonrió apenas. «Me llamo Mario. Fui carpintero», murmuró mientras trabajaba. Sus manos corrigieron lo torcido, reforzaron cada unión, y sin darse cuenta ya no estaban solas en ese lugar olvidado. El murmullo del barrio crecía como un eco incómodo. Ricardo ya no podía ignorarlo. En la tienda, en la iglesia, todos preguntaban por su madre. Cada mirada parecía juzgarlo aunque nadie dijera nada directo. Clara apretó los labios una mañana y tomó una decisión. Llegó al vertedero con su vestido limpio, fuera de lugar. «Carmen, deberías volver», dijo, forzando una sonrisa. Extendió un paquete envuelto, como si eso arreglara todo. Carmen ni siquiera dejó de trabajar mientras escuchaba. «Aquí ya tengo lo que necesito», respondió con calma firme, y por primera vez, Clara no supo qué decir ni cómo insistir. La tarde caía fría sobre el terreno. Carmen removía tierra endurecida. La pala golpeó algo distinto, un sonido metálico y profundo. Se detuvo un instante y volvió a golpear en el mismo punto. «¿Lo oíste?», murmuró la niña acercándose sin apartarse. Mario dejó sus herramientas y se inclinó a observar. Entre los tres apartaron piedras y tierra compactada. Poco a poco, apareció una superficie de hierro oxidado. No era chatarra, era una plancha firme, colocada con intención. Un leve aire frío se filtraba desde una rendija en un extremo, y en silencio, comprendieron que algo llevaba años oculto allí. El amanecer los encontró junto a la plancha. Mario clavó la barra con fuerza. El hierro cedió poco a poco, dejando escapar aire frío desde abajo. Entre los tres, lograron moverla lo suficiente para asomarse. La oscuridad reveló un espacio profundo, de ladrillos antiguos. «Es una cisterna muy vieja», susurró Mario con asombro. Carmen descendió con cuidado, guiada por la intuición. En una hornacina encontró una caja metálica sellada. Al abrirla, apareció un documento con sello oficial intacto. Aquel terreno era una fuente pública protegida por ley, y en ese instante, entendieron que todo había sido ocultado. La noticia comenzó a correr en el barrio como un rumor imparable. Vecinos llegaban curiosos, señalando el terreno que antes ignoraban. Hombres con papeles y trajes revisaban cada rincón en silencio, confirmaron el hallazgo. Aquel lugar nunca debió ser vertedero. Ricardo apareció entre la gente, incómodo, sin saber dónde mirar. Observó la estructura, lo que su madre había construido sin él. Lucía barría el patio mientras Mario reforzaba una puerta. «Madre, yo no sabía», murmuró sin encontrar respuesta. Carmen siguió trabajando sin detenerse, sin mirarlo siquiera, y mientras todo cambiaba alrededor, algo mayor estaba por comenzar. El terreno amaneció rodeado de cintas y miradas nuevas. Funcionarios del ayuntamiento inspeccionaban cada rincón. Los informes confirmaron la verdad oculta bajo el olvido. El aljibe fue declarado Patrimonio Histórico de la ciudad. Lo que fue basura, ahora era protegido por ley. Uno de ellos se acercó a Carmen con gesto distinto. «Este lugar existe gracias a usted», dijo con respeto. Decidieron que Carmen permaneciera cuidando el lugar. Lucía y Mario se quedaron a su lado, sin decir palabra, y así, sin buscarlo, ella se convirtió en guardiana de su propia obra. El lugar dejó de ser olvido y volvió a pertenecer a todos. Lo que fue enterrado durante años, salió a la luz con verdad. Carmen no pidió dinero ni reconocimiento, solo justicia. Lucía encontró un hogar donde ya no tenía que huir. Mario recuperó sus manos y un motivo para seguir. Ricardo entendió demasiado tarde lo que había perdido, porque a veces quien no se rinde, termina cambiando el destino de todos.